participantes reciban un cordial saludo y nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos el día de hoy. Es un placer darles la bienvenida a nuestro segundo webinar regional del año. En esta ocasión contamos con la distinguida participación de Lorena Samaniego, especialista de Land Group Perú, quien compartirá con nosotros su experiencia y conocimientos en el tema Compliance 360, gobernanza antisoborno y normas ISO. Estamos seguros de que será una sesión enriquecedora y de gran valor para todos los asistentes. Antes de dar inicio, quisiéramos compartir algunos aspectos importantes sobre la dinámica de este webinar. La sesión tendrá una duración de 60 minutos en total. Durante los primeros 45 minutos, nuestra especialista desarrollará la presentación del tema. Los últimos 15 minutos estarán destinados a una sesión de preguntas y respuestas. Los invitamos a escribir sus consultas en el chat durante la exposición para que puedan ser atendidas al final. Les informamos que esta sesión será grabada y posteriormente publicada en nuestro canal de YouTube. El enlace será compartido automáticamente con todos los participantes en un plazo aproximado de 30 días. Asimismo, quienes registren una participación mínima del 60% de asistencia recibirán un Attestation of Attendance, el cual será enviado posteriormente. Agradecemos nuevamente su presencia e interés en este espacio de aprendizaje y actualización profesional. Sin más preámbulo, tengo el gusto de ceder la palabra a nuestra especialista Lorena Samaniego. Bienvenidos y que disfruten de la sesión. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Maynor, por la introducción y muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. Vamos a hablar hoy día sobre el tema de Compliance 360, ¿no? Hablaremos un poco sobre gobernanza, compliance, los sistemas de gestión antisoborno y cómo las normas ISO pueden ayudarnos a aportar o integrarse en todo este ecosistema de compliance y gobernanza, ¿no? Bien, Maynor tuvo ocasión de presentarme muy rapidito. Mi nombre es Lorena Samaniego. Yo soy instructora de PSB para varios cursos en temas de compliance y antisoborno y gestión de riesgos relacionados en Latinoamérica. Soy administradora de empresas de la Universidad de Lima y tengo posgrados en el Tecnológico de Monterrey y en INCAE, que por ahí de repente a alguno de ustedes les es familiar, ¿no? Tengo más de 15 años trabajando como auditor líder de certificación en diversos esquemas de normas y estoy certificada también como auditor líder. Tengo 20 años implementando sistemas de gestión de diversos tipos de normas, algunas muy conocidas como la norma ISO 9001, pero algunas muy específicas como la norma 54001, por ejemplo, que tiene que ver con organismos electorales, ¿no? Y que tuve ocasión de implementar. En fin, he trabajado en muchos sectores, públicos, privados, dentro del sector privado, en minería, puertos, energía, transportes, industria, etcétera, ¿no? Y como expositor también tengo mucho tiempo trabajando y con el gusto de ser también, por supuesto, instructora acreditada por PSB para poder brindar capacitaciones en los esquemas que ustedes conocen de certificación profesional, ¿no? Además, y algo que es, digamos, que es una labor que llevo con mucha gratitud, pero también con mucha responsabilidad, es que soy miembro activo de los comités técnicos de la ISO a través del Instituto Nacional de la Calidad aquí en Perú, que es quien nos representa oficialmente frente a la ISO, y he tenido ocasión de participar en varias plenarias durante todos estos 18 años de trabajo que vengo realizando dentro del mundo de la normalización, ¿no? Hoy día en nuestra agenda conversaremos un poco sobre los antecedentes, desafíos que tienen todos estos temas de gobernanza, compliance y antisoborno. Hablaremos sobre los sistemas de gestión de las normas ISO y cómo puede modelarse un sistema de gestión integrado ISO 37001 con ISO 37301, ¿no? Entendiendo que ISO 37001 tiene un enfoque relacionado al tema antisoborno, pero que sin embargo muchas veces
la realidad de nuestras organizaciones es que necesita trabajar gestión de riesgos, por ejemplo, no solo asociado a 37.001, sino a otras obligaciones de cumplimiento, que pueden ser obligaciones de cumplimiento en materia de prevención de delitos, pero también en otras materias, ¿no? Y cómo estos sistemas de gestión pueden complementarse, pueden ayudar a que una organización pueda establecer una gestión sistemática sobre sus obligaciones de cumplimiento partiendo de un sistema de gestión antisoborno. Y bien, llegaremos luego a las conclusiones, pues, ¿no? Muy bien, entonces empezamos comentando, quiero empezar comentándoles un poco los resultados del estudio de transparencia internacional del año 2025. Bueno, ustedes saben que este estudio existe ya hace muchísimos años y aquí lo que quiero mostrarles es un poco la información, puse ahí al costado el mapa general para que podamos vernos cómo estamos en Latinoamérica, ¿no? Como se puede ver en la parte de abajo, la puntuación va de 0 puntos a 100 puntos, donde uno tiene una baja puntuación, tiene mucha corrupción, y una alta puntuación tiene altos estándares anticorrupción, ¿no? Ahora, quiero comentarles que esta encuesta de este índice internacional de percepción a la corrupción es un índice que no se basa en la percepción solo de las personas, sino en preguntas asociadas a la institucionalidad de nuestros entes de gobierno, en relación a la administración de justicia, a los temas relacionados a el marco legal y cómo el marco legal soporta, ayuda o favorece la lucha anticorrupción, etcétera, ¿no? Entonces, Transparencia Internacional, siendo este movimiento mundial, lo que busca es un mundo en donde los gobiernos, las empresas, la sociedad civil y la vida diaria de las personas se desarrollen sin corrupción. Y tiene más de 100 capítulos en el mundo, a través de los cuales recoge toda esta encuesta y encabeza la lucha contra la corrupción para convertir esa visión en realidad, ¿no? Nosotros, como podemos ver aquí en Latinoamérica, el color donde están nuestros países nos puede dar información de cómo nos estamos autoevaluando en estos temas que acabo de mencionarles y cómo está nuestro score en el índice de percepción a la corrupción, ¿no? Nosotros aquí en Perú estamos, como pueden ver, ¿no? Como ejemplo nada más se los comento, como pueden ver, estamos aproximadamente por aquí, tenemos 30 puntos este año, estamos bajando en puntaje, lo que nos lleva a una situación de más corrupción, ¿no? Ustedes saben que los movimientos políticos que se dan aquí en Perú son constantes, ¿no? Llevamos en menos de 8 años, en menos de 10 años, te llevamos, mejor dicho, ya 8 presidentes, ¿no? 9, de hecho, ¿no? Ya a veces uno nos pregunta cómo se llama tu presidente y realmente parece, como dicen los chicos, ¿no? Eh, parece broma, pero es realidad, ¿no? Y bien, entonces esto es un poco lo que está sucediendo en nuestro entorno, así nos estamos viendo, así nos estamos pintando, ¿no? Frente a este índice de corrupción, este índice de percepción a la corrupción, ¿no? Que nos lleva a reflexionar sobre este es el entorno en donde nosotros finalmente como personas que trabajamos o como impulsores o profesionales que nos desarrollamos en el campo del compliance, la gestión antisoborno, la gobernanza, tenemos que dirigir a nuestras organizaciones y fomentar estos modelos que nos puedan permitir de alguna manera contribuir a la lucha contra la corrupción, pero también protegernos de un entorno que sabemos que está como ustedes lo pueden ver aquí, ¿no? Algunos resultados de esta encuesta de Transparencia Internacional, además de ver los números, que dicho sea de paso, esta es una encuesta pública, ustedes la pueden buscar con ese nombre que está ahí, la encuentran muy fácilmente en la web, pero hay un resumen que quería presentarles un poco y es el tema de las recomendaciones, ¿no? Bueno, él es François Valerión, que es presidente de Transparencia Internacional, y que un poco nos dice que en un mundo interconectado necesitamos tanto medidas nacionales como cooperación multilateral para proteger el interés público y hacer frente a los desafíos conjuntos como la corrupción. Por eso es que las normas ISO, y quiero comentarles un poquito, ¿no? Las normas ISO nacen a partir de identificar una problemática y a través de una norma ISO se busca establecer lineamientos que te permitan solucionar esa problemática, ¿no? Entonces, el tema de la corrupción no es un asunto que sucede solo en nuestros países o en nuestra región, sino también
a nivel internacional, ¿no? Ya habíamos visto, por ejemplo, el continente africano, el continente asiático también, ¿no? Entonces vamos viendo que no es una cuestión solamente local o regional, ¿no? Y algunas recomendaciones que salen de ahí son, por ejemplo, garantizar instituciones de justicia independientes, transparentes, accesibles, ¿no? Trabajar, por ejemplo, con los ministerios de justicia o las instancias de administración de justicia que pueden haber centralizadas, como en este caso que menciono, pero también que pueden ser descentralizadas a partir, por ejemplo, de tribunales, ¿no? Como tribunales fiscales, tribunales relacionados a los consumidores, tribunales relacionados a la competencia, los propios jurados electorales, por ejemplo, también administran justicia, ¿no? Y así sucesivamente estos tribunales que pueden ser parte de los organismos desconcentrados de nuestros países, ¿no? Combatir la influencia indebida en la toma de decisiones políticas, ese es el otro gran pilar importante, difícil realmente de identificar con estos que son los famosos lobbies, pero lobbies mal hechos, digamos, ¿no? Que lo que buscan es más bien favorecer indebidamente los intereses de grupos de personas y no realmente trabajar para construir un mejor país, ¿no? Brindar acceso a la justicia y a las personas perjudicadas por la corrupción también, ¿no? Tener estos canales, como dice ahí, ¿no? Fomentar un espacio cívico y denuncias de corrupción. Entonces, tener espacios y procesos que permitan no solo recibir las denuncias, pero asegurar que éstas se investigan y que se generan resultados a partir de estas denuncias y con ello las personas que han sido perjudicadas puedan tener acceso a justicia, ¿no? Fortalecer la transparencia y la supervisión de los servicios públicos y la gestión de las finanzas públicas, prevenir y detectar y sancionar la corrupción a gran escala y los flujos financieros ilícitos, ¿no? Ahí está todo el tema de las acciones que hacen nuestros países y sus marcos legales para prevenir delitos como el tema de lavado de activos, etcétera, ¿no? Y bueno, todas las instancias de fiscalización y sanción que existen o que deberían existir y fortalecerse sin duda, ¿no? Esto es desde el punto de vista de lo que son los gobiernos, ¿no? Y cómo desde la mirada del Estado es que se puede tener estas recomendaciones que puedan mejorar la percepción, estos índices, pero sobre todo mejorar la calidad de vida de quienes somos ciudadanos de todos estos países, ¿no? Pero por otro lado, también tenemos información de cómo está este tema en la, en el mundo, en la parte privada, ¿no? EY, que creo que todos conocen a Ernst Young, una de las grandes Big Four que existen también en Latinoamérica, por supuesto, ¿no? Trabajó esta encuesta durante el año 2023 y 2024, una encuesta que incluyó a más de 5.400 encuestados de 53 países y territorios en el mundo y que nos habla desde la mirada del sector privado cómo estamos en temas de integridad, ¿no? Y cómo es este índice, cómo es que la integridad de las actuaciones de las diversas organizaciones privadas genera o no confianza en el mundo, ¿no? Entonces, aquí, bueno, esa es una información de Perú, pero esa es información también de Latinoamérica y es un poco lo que les quería mostrar, ¿no? Aquí los encuestados, por ejemplo, coincidieron en que se tolera el comportamiento poco ético cuando los implicados son personal de alto nivel o de alto rendimiento. Entonces, aquí hay como un doble discurso, ¿no? Es importante, es más importante que logres el objetivo o que tengas estas competencias y que me dirijas como organización para lograr los objetivos que la forma en que los logres, ¿no? De manera global, el 31% de los encuestados está de acuerdo en que se tolera el comportamiento poco ético cuando esté implicado el personal directivo o de alto rendimiento, aquellos que son los que cumplen las metas, etcétera, ¿no? Y el 33% se manifiesta aquí en Latinoamérica, coincidiendo también que existe una tolerancia a los actos no éticos, a la falta de integridad, ¿no? Además, en las organizaciones que enfrentan desafíos, también, mejor dicho, las organizaciones enfrentan desafíos para mantener sus estándares de integridad. Y en esta pregunta, el 80%
60% de los que fueron encuestados en Perú nos dijeron que sí, efectivamente enfrentan desafíos para poder mantener los estándares de integridad, ¿no? Este es un desafío para sus organizaciones en periodos de rápido cambio o dificultades en las condiciones de mercado. El 64% en Latinoamérica estuvo de acuerdo con esta información y de manera global el 50%, ¿no? Entonces vamos viendo que en Latinoamérica tenemos igual un alto índice de percepción sobre la dificultad que significa que dentro de un entorno en donde desarrollamos las actividades como organizaciones privadas podamos mantener estándares de integridad, ¿no? Es decir, se reconoce esta dificultad que acabamos de ver en el estudio de Transparencia Internacional, ¿no? En donde vemos que efectivamente tenemos un entorno que no necesariamente va a favorecer todas las políticas de integridad y las políticas de compliance y nuestra gestión de riesgos antisoborno, etcétera, que quisiéramos trabajar, ¿no? Entonces, eso es. Luego, en el caso de, de los incidentes que han tenido, se mencionó aquí que 1 de cada 5 organizaciones ha tenido un incidente importante de integridad en los últimos 2 años, ¿no? En Latinoamérica, el 23% respondió que sí habían tenido incidentes importantes de integridad en los últimos años. 23% es más o menos 1 a 1.5 organizaciones por cada 5 organizaciones, entonces es bastante, ¿no? Con hechos importantes que califican como importantes en temas de integridad, ¿no? El 56%, es decir, más de la mitad de los miembros de los consejos de administración o directorios y altos ejecutivos afirman que con frecuencia escuchan a los directivos insistir en la importancia de la conducta ética, ¿no? Entonces, ahí tenemos como que en la parte global, ¿no? Y el 33% de esta cifra desciende a solo 1/3, ¿no? En el caso de los empleados de niveles más bajos. Entonces, lo que estamos viendo es que existe un mensaje, ¿no? Para hacer un poco la conclusión de lo que vemos acá, existe un mensaje de la importancia de la conducta ética y este mensaje está llegando hacia el directorio y la alta dirección o los altos ejecutivos. En un 56% existe esta percepción. Sin embargo, solamente un 33% en los casos de los empleados de niveles más bajos, con lo cual el mensaje no necesariamente está llegando o calando en esta parte o en estas jerarquías de las organizaciones, ¿no? Tomar en cuenta algo importante si lo comparamos con la diapositiva anterior, en donde vemos que la percepción es de que existe tolerancia cuando los actos faltos de integridad, perdón, o de ética se cometen por la alta dirección o ejecutivos de alto rendimiento, ¿no? Entonces, ahí podemos hacer una relación también de cómo es importante que este mensaje llegue hacia los empleados de niveles más bajos, pero además un mensaje que no solamente sea un mensaje entregado a través de muchos medios de comunicación, pero sobre todo en el ejemplo del día a día. ¿Y cómo coopera este ejemplo del día a día? En la toma de decisiones de los mandos medios, ¿no? Entonces, los mandos medios, que son aquellos que están más cerca del personal en general, tienen una gran responsabilidad en la toma de decisiones, ¿no? De las decisiones del día a día que le van a generar estos ejemplos de integridad, ¿no? Simon Sinek, que ustedes todos lo conocen, la confianza tiene 2 dimensiones, ser competentes y ser íntegros. Se pueden perdonar errores de incompetencia, pero los errores de integridad son más difíciles de superar, ¿no? Uno puede aprender de la equivocación que tiene si está relacionado a que le falta una competencia y puede desarrollarla, ¿no? Pero cambiar los valores de una persona son más complicados que incorporar un nuevo conocimiento y creo que todos aquí estarán de acuerdo conmigo, ¿no? Adicionalmente, se percibe que la gerencia podría actuar de manera no íntegra, ¿no? En Latinoamérica, el 33% de encuestados están de acuerdo en que se tolera el comportamiento
comportamiento poco ético cuando está implicado el personal directivo o de alto rendimiento. ¿Y por qué? ¿Cuáles son los motivos que podrían generar esta tolerancia, digamos, a los actos no íntegros, ¿no? Dice, el 40% a nivel global considera que hay gerentes que en su organización sacrificarían la integridad para obtener ganancias cuestionables de corto plazo para la organización. Es decir, son personas que quieren lograr ganancia para la organización, ¿de acuerdo? Sin embargo, miren, a nivel Latinoamérica, 46% nos dice que estas personas digamos que actúan de manera no íntegra, lo hacen para una ganancia financiera de la organización, mientras que el 47% dice que esto lo hacen para una ganancia financiera personal. Entonces vean ahí que la presión personal está muy cerca de lo que es la presión de la organización, ¿no? Entonces, porque estamos viendo aquí que las organizaciones están también presionando, como deben hacerlo también, pero de alguna manera, y hay que tener cuidado, y es una de las cosas que también nos dice la norma ISO, tengamos cuidado en que nuestros objetivos no sean perversos, es decir, no promocionen de alguna manera en la toma de decisiones fuera de las obligaciones de compliance o fuera del marco legal o incluyendo temas de ventajas indebidas, ¿no? El 27% de los encuestados a nivel global indicó que la causa raíz que provoca un incidente de integridad son las fallas en los procesos y financieros y controles, con lo cual nos estamos viendo que necesitamos fortalecer, que se necesitaría fortalecer procesos de controles financieros y no financieros, ¿no? Así como la falta de recursos internos para gestionar actividades de integridad, ¿no? Y aquí nos dan una serie de motivos dentro de los cuales están la falta de recursos, los empleados que no interiorizan las políticas, miren, esto es importante, un inadecuado tono por parte de la alta dirección, que conocemos como el tone of the top, ¿no? Los requerimientos normativos cambiantes, las diferencias culturales, eso también es importante, especialmente en nuestros países en donde tenemos tanta diversidad cultural, ¿no? Participación de delincuentes externos y organizaciones delictivas que ingresan a las organizaciones, ¿no? Entonces ahí estamos viendo una falta de debida diligencia con quienes se vinculan las organizaciones, no estamos prestando cuidado al respecto, ¿no? Rotación del personal y presión de la gerencia que también se hace presente en esta encuesta, ¿no? Bien, como resultados les podríamos decir que 38% de los encuestados latinoamericanos consideran que los ejecutivos estarían dispuestos a comportarse de manera no íntegra para lograr los resultados esperados, ¿no? 38% que no es poco. 64% percibe que la integridad en sus organizaciones ha mejorado en los últimos 2 años y 47% de los encuestados destacaron que al menos en una ocasión en la que denunciaron un acto no ético, sintieron presión para no hacerlo, con lo cual también tenemos que reflexionar sobre nuestros canales de denuncias, ¿no? Entonces, esto es un poco la visión que podemos ver del entorno, ¿no? Desde la parte internacional, con transparencia internacional, cómo actúan nuestros estados o nuestros gobiernos, mejor dicho, y cómo se ve desde el sector privado, ¿no? Entonces, empecemos ahora a hablar del tema de gobernanza, perdón, un segundo. Empezamos a hablar del tema de gobernanza, ¿no? ¿Qué es gobernanza? Un sistema humano basado en reglas mediante la cual una organización es dirigida, supervisada y se le exige rendición de cuentas, ¿no? La gobernanza define el rumbo y supervisa, pero la gestión ejecuta y opera. Aquí está clarísima la diferencia entre lo que será más adelante el órgano de gobierno y la alta dirección, ¿no? La gobernanza tiene principios de gobernanza, ¿no? Y la gobernanza no es el órgano de gobierno. El órgano de gobierno encabeza todo este proceso, este sistema humano y estas reglas que se buscan para gobernar una organización, pero la gobernanza no es el órgano de gobierno, es la forma de llevar la gestión en una organización, el gobierno de una organización, ¿no? La gobernanza nos tiene que ayudar a establecer un propósito claramente definido que tiene que ser comunicado hacia la alta dirección para que la alta dirección plantee una estrategia, ¿no? Este propósito tiene que generar valor y tiene que ser sostenible para las partes interesadas, ¿no? Entonces, la alta dirección genera una estrategia para alinear las decisiones y los recursos con los objetivos organizacionales y con el cumplimiento de ese propósito, ¿no? La supervisión nos va a ayudar en el monitoreo y desempeño del cumplimiento,
tanto, la rendición de cuentas, la asignación de responsabilidades claras, ¿no? Y la responsabilidad no es solo relacionada a las actividades, a las tareas, funciones a las que tengo que ejecutar, pero eso también relacionado a los resultados, ¿no? Es decir, hacerte responsable por los resultados del ámbito de tu trabajo, así, para decirlo de manera súper clara, ¿no? La ética y cultura nos ayuda a promover comportamientos íntegros y responsables en el sentido más grande de la responsabilidad. Gestión de riesgos es otro principio de gobernanza importante, porque una organización no puede gobernarse a ciegas de un entorno que trae riesgos, ¿no? Y por supuesto, siempre el tema de sostenibilidad, incluyendo las partes interesadas, incluyendo las expectativas de estas partes interesadas en general de la organización, ¿no? Toda esta información que les estoy comentando es parte de, y mucha más, es parte de la norma ISO 37000, una norma sobre temas de gobernanza que nos da lineamientos para establecer la gobernanza en una organización. Importantísima para poder llegar al, importantísima para poder llegar al siguiente punto, que es el punto de compliance, ¿no? ¿Y qué dice compliance? Compliance es el cumplimiento que hace referencia al cumplimiento normativo interno y externo, ¿no? A través de la gestión de estrategias corporativas que permitirán, entre otras cosas, prevenir la materialización de riesgos asociados al incumplimiento. Es decir, la gestión de compliance va más allá cumplimiento. Y por lo tanto, la gestión de compliance implica una gestión diligente y eso garantiza sostenibilidad. Y dentro de compliance tenemos estas que son las obligaciones de cumplimiento. Pero las obligaciones de cumplimiento no solo son normativas, ¿no? Como nuestra normativa general o sectorial, es decir, todas nuestras obligaciones legales, pero también son obligaciones voluntarias a las que se suscribe la organización voluntariamente o las adopta, ¿no? Entonces, todas estas constituyen obligaciones de cumplimiento y este sistema de compliance lo que busca es justamente administrar todas estas obligaciones, ¿no? La gestión antisoborno si pasamos a la gestión antisoborno tiene el fin de prevenir, detectar, enfrentar o abordar el riesgo de soborno, así como cumplir con las leyes antisoborno y los compromisos voluntarios, ¿no? Ya sabemos la definición de soborno y sabemos que esta tiene tres componentes, ¿no? La ventaja indebida, la violación a la ley y como resultado el desvío del desempeño de una persona debido justamente a esta ventaja indebida, ¿no? Dentro de lo que es cómo se relaciona el tema de la gestión antisoborno con la gestión de compliance, ¿no? A través del compliance penal, donde está el tema de prevención de delitos y dentro de uno de estos delitos es justamente el delito de cohecho que está asociado a la gestión antisoborno, ¿no? Y este sistema de gestión antisoborno además contiene estándares internos y por supuesto debe cumplir con modelos de prevención, modelos de integridad que muchas veces promueven la gestión de la prevención de delitos más allá de la gestión antisoborno e inclusive a veces no solamente en temas de prevención de delitos, pero también considerando el cumplimiento de obligaciones como competencia desleal, protección al consumidor, protección de data personal, etcétera, etcétera, ¿no? Las normas ISO 37001 está asociada solo al tema de gestión antisoborno y no considera pagos de facilitación y tampoco pagos de extorsión, ¿no? Y ahora, ¿pero qué es un sistema de gestión, no? Porque hemos hablado del sistema de gestión de compliance, el sistema de gestión antisoborno. ¿Qué es? Un sistema de gestión es un conjunto de elementos dentro de una organización, suelen ser los procesos, ¿no? Que se interrelacionan para establecer políticas y objetivos y generar actividades, procesos específicos para alcanzar dichos objetivos, ¿no? Todas las organizaciones tienen un tipo de sistema de gestión, con o sin ISO, es decir, una forma de operar a través de la cual proporcionan sus productos y servicios. Dos, un sistema de gestión coherente y funcional combina procesos, recursos, herramientas y personas, no solo documentos, ¿no? Los sistemas de gestión pueden tener diferentes grados de formalidad, desde menos formales hasta bien definidos y documentados. Por supuesto, y las normas ISO, especialmente en materia penal, nos hablan de tener un sistema muy, muy formal, que no solamente nos sirva para el propósito de generar una cultura interna, qué sé yo, y un comportamiento esperado, pero también que nos ayuden a protegernos de todos estos riesgos externos, ¿no? Es preferible un nivel adecuado de documentación para garantizar la coherencia y mejora continua en una organización
así como proporcionar evidencia para proteger a la organización en caso de que en algún momento se vea envuelta en alguna contingencia penal, ¿no? ¿Cómo se relaciona esto con las normas ISO? Pues gobernanza con la norma ISO 37001, porque necesita generarse un orden con todos esos principios que hemos mencionado de gobierno en una organización para poder aplicar compliance relacionada a ISO 37301 y en el extremo de lo que es el compliance penal, la parte de cohecho, está ISO 37001 con la gestión antisoborno. Pero existen otras normas, un montón de normas ISO que nos pueden ayudar, como la norma ISO 37002, que nos puede ayudar a comprender cómo implementar sistemas de denuncias o procesos de denuncias, ¿no? Canales de denuncias eficaces, eficientes. ISO 37008, que nos habla de los procesos de investigación de estas denuncias y cómo estos deben de proceder al interno, ¿no? Cómo debe ser el flujo y cómo nos puede ayudar esto también a establecer formalización en nuestras investigaciones y sobre todo una estandarización que genere confianza de aquellos que van a ser los denunciantes. Estos dos son realmente muy importantes para cualquier sistema de gestión, sea antisoborno o de compliance, porque nos van a ayudar a que los canales de denuncia no solamente sean bien diseñados, sino que se ganen la confianza de aquellos que serán sus usuarios, ¿no? No solamente internos, pero también externos, como contratistas, proveedores, además del propio personal, por supuesto, incluyendo clientes, ¿no? También como externos. Además, hay una serie de normas que también nos pueden ayudar, ¿no? Por ejemplo, si yo soy una compañía que ofrece servicios relacionados a la salud. No sé, me imagino, por ejemplo, un consultorio médico, ¿no? Y yo aplico ISO 9001, tendré que verificar acá cuáles son los requisitos legales del servicio que yo ofrezco y asegurar el cumplimiento de esos requisitos legales, ¿no? Si es que yo soy una compañía que genera aspectos o tiene impactos ambientales, utilizaré la serie 14000, ¿no? ISO 14001, ISO 14064. También para el compliance laboral utilizaré ISO 45001 con una combinación de ISO 26000 también, ¿no? ISO 28000 para controlar la cadena de abastecimiento. ¿Qué pasa si es que yo soy, por ejemplo, una empresa logística o una, o una sí, de la cadena de logística, una empresa naviera, un almacén, un puerto, ¿no? Entonces yo utilizo para poder prevenir ilícitos de la cadena de suministro como el lavado de activos, financiamiento al terrorismo, contrabando, narcotráfico y otros, utilizo ISO 28000. ISO 27001 para el tema de seguridad de la información y cuanto más 27701 relacionado específicamente a lo que es protección de datos personales, ¿no? Una materia tan, digamos que tan vista, tan necesaria y que es en la que tenemos muy malas prácticas en la región, ¿no? ISO 31000 que nos habla sobre la gestión de riesgos y 31022 que nos habla de la gestión de riesgos legales, ¿no? Y por supuesto, con criterios ESG tenemos a la norma ISO 26000 que es denominada de responsabilidad social, pero es una norma de sostenibilidad de criterios ESG. Así es que hay muchas normas y he mencionado algunos ejemplos, pero ¿esto qué quiere decir, Lorena? Que si, por ejemplo, yo tengo ISO 45001, ¿podría aplicar de alguna manera alguna norma de compliance? La respuesta es sí, ¿no? Es una base que te ayuda a diseñar tus otros sistemas de gestión, lo propio con 37001, etcétera, ¿no? Y justo se los muestro un poquito más adelante. Muy bien, llegamos a qué es ISO. Ustedes que de repente ya lo saben, muchos de ustedes, esta es una organización mundial que reúne a todos los organismos nacionales de normalización. Su sede se encuentra en Ginebra y el día de hoy se tienen publicadas más de 26.000 normas ISO. Casi todos los países del mundo. En estadística, el 98% del PBI mundial es generado por los países que son miembros de la ISO, ¿no? Y esta es la forma en que la ISO hace las cosas, ¿no? Las normas las hace de manera inclusiva, ¿no? ¿Por qué? Porque se asegura de hacer participar a países en vías de desarrollo, a países desarrollados, a países de todos los continentes y de todas las culturas, que eso es sumamente importante, ¿no? También las normas también buscan generar valor, como haciendo normas para hacer que la vida de las personas sea más fácil, más segura y mejor en general, ¿no? Eso está muy relacionado a su visión. La ISO también elabora normas de manera independiente, porque no se financia de nadie, se financia de sus propias publicaciones, ¿no?
la ISO también está muy orientada a querer cambiar el mundo, ¿no? A querer cambiar las cosas y por eso considera que sí se pueden hacer las cosas y que los, que puede identificar mejores soluciones para todos los retos globales que puedan presentarse, ¿no? Y también la ISO tiene una visión global, ¿no? Por lo cual la ISO incorpora a miembros de todas las regiones del mundo, etcétera, y centraliza sus coordinaciones y secretarías con la participación de muchos de los países que son miembros, y no solamente de la parte europea, ¿no? Las normas y estándares, las normas también son estándares, ¿no? Se desarrollan a través de una estructura armonizada que contempla 10 capítulos, ¿no? Estos 10 capítulos hacen que, por ejemplo, 9001 sea compatible con 37301 o 37001 con 37301 también, ¿no? Y aquí lo podemos ver en un gráfico que es un gráfico muy usual que se analiza dentro de los cursos de PCB, en donde podemos ver cómo un tema, por ejemplo, los objetivos de la organización siempre se tratan en un capítulo 6.2, ¿no? ¿Qué es lo que va cambiando? Siempre las disciplinas, ¿no? Acá 9001, disciplina calidad, 28000, disciplina seguridad en la cadena de suministro, 14001, disciplina ambiental, 27001, disciplina de seguridad de la información, 37001, disciplina antisoborno y así sucesivamente, ¿no? Y en resumen, aquí podemos ver cómo se pueden integrar los sistemas de gestión ISO 37001 e ISO 37301. Este gráfico pretende mostrarles a ustedes nada más que cuáles son las diferencias entre 37001 y 37301 a nivel de requisitos, ¿no? Y podemos encontrar que las diferencias están marcadas en blanco. Entonces, podrán ver que hay pocas diferencias y evidentemente gestión de compliance es una norma muy grande que puede, mejor dicho, que puede involucrar muchas obligaciones, dentro de esas las obligaciones en materia penal o en materia antisoborno, con lo cual serían perfectamente compatibles con 37001. Yo solamente quiero que noten cómo se parecen estas normas y de esta forma cómo tener 37001 puede ser un punto de inicio para integrar con 37301 otras materias que sean relevantes para la organización, además de la gestión antisoborno, ¿no? Entonces, finalmente, tenemos un enfoque de Compliance 360 que integra gobernanza con un propósito, dirección y rendición de cuentas, compliance con una cultura de integridad y gestión de riesgos, antisoborno para establecer prevención, detección y respuesta oportuna, inmediata y capacidad de respuesta, y nos ayudan así las normas, ¿no? Las normas ISO nos ayudan brindándonos modelos, guías de orientación, estructura, evidencia y mejora continua, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando, aquí algunas conclusiones, ¿no? Primero, la ISO ha tenido y siempre seguirá teniendo preocupación por las problemáticas mundiales y seguirá trabajando en estándares que permitan abordarlas, ¿no? Bajo su la forma en que la ISO trabaja, ¿no? El way of work de la ISO. Además, es importante mencionar algo particular, el compliance, y esto es para sacar de repente el temor sobre vamos a trabajar compliance, pero el de compliance siempre me dice que no a todo lo que yo quiero hacer y no sé qué, ¿no? Pero el compliance no es un freno. Tenemos que convertir, y ese es nuestro reto como oficiales de cumplimiento, como gestores de estos programas de compliance o antisoborno, tenemos que convertir al compliance en un habilitador que permita generar valor, ese valor que está determinando la organización en su propósito, fortalecer la confianza. ¿De quién? De los grupos de interés, por supuesto, y construir organizaciones más transparentes, resilientes y en buena cuenta sostenibles. La gobernanza, además, el compliance y la gestión antisoborno forman parte de una visión integral de Compliance 360, donde integramos dirección, procesos, toma de decisiones y personas para construir una cultura de integridad. Y en este camino, las normas ISO nos proporcionan marcos de referencias reconocidos internacionalmente, pero que además han sido trabajados por expertos que ya aplicaron esos lineamientos y que les dieron resultados, porque eso es una norma ISO. Una norma ISO es un compendio de lineamientos que redacta un grupo de expertos que ya trabaja en esa materia y que conoce cómo ha dado resultado la implementación de todos estos lineamientos. Entonces, eso es una norma
norma ISO y por eso es que es reconocido internacionalmente y nos sirve para gestionar riesgos, que es una materia importantísima del compliance, el antisoborno, fortalecer controles y promover las mejores prácticas de manera sistemática y sostenible, porque si algo nos da la ISO es esta disciplina, ¿no? Entonces, si vamos en un orden de ideas, es tener liderazgo a través de la gobernanza, tener orden a través de las estructuras y generar disciplina. Es decir, permanentemente y de manera sistemática cumplir nuestros acuerdos internos o las obligaciones externas, ¿no? Muy bien, entonces, en buena cuenta, el éxito está en no desconectar el compliance del negocio y si queremos reducirlo a tres cosas básicas es hacer lo correcto de manera correcta por los motivos correctos, ¿no? Y en esta última parte de los motivos correctos es donde se fundamenta la parte de la cultura de compliance o la cultura ética o íntegra de una organización, ¿no? Entonces, yo no solamente voy a hacer las cosas de manera correcta porque me están supervisando, porque tengo un procedimiento, porque tengo un control, como lo decían las encuestas, pero también por el motivo correcto y es porque yo quiero trabajar en una organización íntegra porque para el otro lado no es sostenible, en algún punto no lo va a ser, ¿no? Y por los motivos correctos relacionado a los valores organizacionales, pero también a los valores de las personas en general, que son finalmente quienes toman las decisiones y hacen en las organizaciones lo correcto, de manera correcta y por los motivos correctos. Con esta información yo he terminado mi exposición y pasamos a la sesión de preguntas. Si es que hubiese alguna, yo con mucho gusto puedo responderlas. Muchas gracias a nuestro panelista Lorena Samaniego por esta excelente presentación y por brindarnos una perspectiva tan valiosa sobre el tema de hoy. Llegó el momento de escuchar a nuestros participantes, por lo que abrimos oficialmente la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos por acá, ¿cuáles son los principales riesgos que busca mitigar un sistema antisoborno? Los riesgos justamente de soborno en los procesos que están más expuestos a estos riesgos, ¿no? Por eso es que alguna vez un director de una compañía me decía, Lorena, nosotros sabemos que enfrentamos riesgos de soborno, ¿para qué tenemos que estar evaluando los riesgos, ¿no? Porque tenemos que identificar específicamente en qué procesos, actividades, en qué contextos se pueden presentar estos riesgos para generar los controles proporcionales a esos riesgos, pero también ad hoc a los mismos, ¿no? En los diferentes contextos que tengamos. Y bueno, usualmente en las empresas tanto de sectores públicos como de sectores privados, los riesgos se presentan cuando existe interacción de partes interesadas y cuando las partes interesadas tienen intereses diferentes, ¿no? Y entonces hay uno que tiene que presionar más al otro para poder lograr su propósito. Y entonces ahí es donde se pueden presentar los mayores riesgos. Procesos como de logística, compras, procesos comerciales, procesos de toma de decisiones, ¿no? Si estoy pensando en un tribunal fiscal, por ejemplo, o en los procesos de administración de justicia, etcétera, ¿no? Uh-huh. Siguiente pregunta. En los puertos internacionales usamos el sistema de gestión PBIP de mandatorio cumplimiento por la OMI. ¿Cómo pueden complementarse las normas ISO a él? Ay, excelente pregunta. La norma más parecida a los códigos PBIP o IPSS son justamente la norma ISO 28000, ¿no? ¿Cómo pueden complementarse? Porque las normas ISO tienen los códigos PBIP establecen una problemática muy específica sobre los puertos, ¿no? La norma ISO 28000 el código PBIP ve el tema de seguridad portuaria, ¿no es cierto? Y lo que queremos ver es que la instalación sea una instalación segura donde se puedan realizar las actividades sin temor a actos que puedan detener la actividad como actos de terrorismo, de sabotaje, de etcétera, etcétera, ¿no? Actos delictivos. Sin embargo, ISO 28000 complementa esta visión con la cadena de suministro, es decir, nos hace mirar cómo es que las actividades desde un puerto pueden afectar a a nuestra cadena de suministro y ver también los otros riesgos
conocidos como aguas arriba y aguas abajo, ¿no? De tal manera que se puedan gestionar los riesgos de la cadena completa, mirando la cadena de suministro en dos sentidos, ¿no? En la calidad de las entregas, pero también en la operatividad, es decir, en el sentido de que la cadena de suministro no sufra desbalances, roturas y por algún motivo se detenga, generando impacto en todo lo que queda de la misma, ¿no? Se relaciona mucho con ISO 28000, pero también en los puertos también tenemos riesgos de soborno. ISO 37001 es una norma que también es completamente aplicable en un puerto, ¿no? Desde el gate de entrada, en donde el transportista puede sobornar al de la vigilancia para que lo deje pasar a pesar de que no tiene, no sé, las luces de emergencia o las luces siquiera de la unidad funcionando, ¿no? Esta es como la microcorrupción, ¿no? Pero también está también los temas de soborno que pueden llevarte a otros delitos, ¿no? Como delitos de tráfico ilícito de drogas o algunos, bueno, otros delitos, ¿no? Eso podría comentar rápidamente, Minor. Siguiente pregunta. ¿Existe un orden? Primero se implementa 37001 y luego 37301. Ah, qué excelente pregunta. No existe un orden específico como tal. Sin embargo, las empresas suelen utilizar más 37301 y esto me parece una buena decisión dependiendo de lo siguiente, ¿no? Primero, dos escenarios, ¿ya? Uno, la empresa quiere certificar su gestión antisoborno. Lo ad hoc es trabajar 37001. ¿De acuerdo? Si la empresa quisiera trabajar otra obligación de cumplimiento, por ejemplo, mi obligación de cumplimiento de protección de datos personales, yo quiero trabajar en esa obligación de cumplimiento, entonces no tengo que trabajar 37001, sino directamente 37301. Ahora, si yo ya trabajé 37001 y trabajé el tema antisoborno, pero veo que tengo otros delitos relacionados, como por ejemplo los ejemplos que acabamos de ver de los puertos, de la cadena de suministro, etcétera, lo que puedo hacer ya es tomar 37301 e incorporar estas obligaciones y materias de cumplimiento para que utilizando 37001 más 37301 pueda generar un marco de gestión de riesgos y prevención de delitos que no solo estén relacionados a sobornos, sino de repente a otros tipos de, y no solo delitos, sino también obligaciones de cumplimiento. Eso podría responder Minor. Siguiente pregunta. ¿Cómo la inteligencia artificial aumenta los riesgos de soborno en las organizaciones? Ay, qué interesante pregunta, ¿no? Miren, el tema de la inteligencia artificial puede generar diferentes tipos de riesgos, ¿no? En realidad, si hablamos específicamente de riesgos de soborno, podría ser por temas que ya conocemos, como por ejemplo la divulgación de información o digamos que la rotura de convenios o acuerdos de confidencialidad, etcétera, como delito primario el soborno y como delito secundario de repente, por ejemplo, compartir una base de datos con información de data privada, ¿no? Dentro del tema de protección de datos personales. Entonces se comete ahí el delito asociado a la protección de datos personales con un delito de soborno secundario. Hay una relación, ¿ya? Entonces ahí pueden presentarse, pero con el tema de inteligencia artificial, la inteligencia artificial nos trae un reto particular, no lo mencioné, pero también tenemos, y que tiene que ver con el tema de gobierno, es decir, de cómo vamos a, digamos que, organizar y gobernar, dirigir, controlar, ¿no? Todo lo que es el uso de las inteligencias artificiales en las organizaciones. Hay una norma muy buena y que ustedes, si es que desean, pueden explorar, es la norma ISO 42000, 42001 específicamente, que es una norma que no nos habla desde el punto de vista de la tecnología, es decir, de una inteligencia artificial y cómo voy a utilizarla y generar agentes para que me ayuden en mi trabajo diario. No, me habla sobre la forma en que yo tengo que organizar el uso de la inteligencia artificial, las reglas que se tienen que poner, los recursos que tengo que proveer como
organización para asegurarme de que si deseo utilizar inteligencia artificial, que en verdad es como lo lógico, porque es como decir hace de repente 20, no sé, 15 años, decir, bueno, si deseas usar redes sociales, es que ya no se trata de que desees, es algo que se va, que viene, que ya está y que viene con más fuerza, eso es así, ¿no? Entonces, las organizaciones tienen que preocuparse por establecer reglas y medidas específicas sobre estos temas de inteligencia artificial, ¿no? Dependiendo del producto, el servicio, la actividad a la que yo tenga, los procesos y mi marco digamos, de referencia, en donde yo tengo reglamentado internamente qué puedo y qué no puedo hacer con la IA, se podrían generar riesgos de soborno, pero habría que hacer un doble clic en eso, ¿no? Adelante, Maynor. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la experiencia de políticas públicas en Latinoamérica que establezcan obligatoriedad en la adopción de medidas para la gestión antisoborno en los aparatos públicos? Pues sí, existen, muchas gracias, Maynor, existen iniciativas de nuestros gobiernos justamente para implementar estos tipos de modelos de prevención de delitos, ¿no? Existen requerimientos específicos que ya nos indican inclusive el uso de la norma 37001, como en El Salvador, ¿no? O bueno, primero está todo el marco legal de prevención de delitos. Primero están los códigos penales, ¿no? Que están asociados a la comisión del delito de la persona, ¿no es cierto? Sin embargo, también están todos estos marcos de responsabilidad administrativa penal que pueden tener las empresas al verse involucradas en materias de delitos, ¿no? Ahora, este marco regulatorio sobre la responsabilidad administrativa es algo que puede mejorarse en nuestros países, considerando, por ejemplo, que la responsabilidad administrativa no sea solamente procesada a partir de que se determina o se falla la comisión del delito por la persona jurídica. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo, gerente general, cometí un delito y como gerente general, digamos que la justicia determina que efectivamente yo soy culpable. En ese momento, recién se inicia el proceso contra la persona jurídica para establecer su responsabilidad administrativa, ¿no? Los marcos, que propone, por ejemplo, la OCDE, nos dicen que no, que los temas de responsabilidad administrativa deberían generarse desde digamos que los procesos penales de responsabilidad administrativa deberían generarse desde el primer momento, ¿no? Y en ese sentido, digamos que la contraparte está en los marcos legales que nos ayudan a implementar sistemas de gestión antisoborno, por ejemplo, como en el caso de El Salvador, o en el caso nuestro, modelos de integridad y lucha contra la corrupción, que también tienen componentes similares y que están relacionados a delitos de la administración pública, ¿no? Entonces, creo que por ahí podría ir respondiendo esa pregunta. O me gustaría conocer más de la inquietud, pero bueno, por ahí creo que puedo responder que sí existen marcos legales y que sí existe el uso de estos mismos, ¿no? Que pueden complementarse con 37001 o, como en el caso de algunos países, es directamente el uso de la misma norma, ¿no? Y bien, al final del día, esta como norma internacional, pues también nos va a dar resultados al respecto, ¿no? Adelante, por favor, Maynor. Tenemos una pregunta más por acá. ¿Qué beneficios obtiene una organización al certificarse en normas ISO relacionadas con compliance y antisoborno? Muy bien, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de las empresas privadas o que tienen un propósito de la entrega de un bien o servicio, creo que lo más importante es la sostenibilidad de la organización. Una organización que no trabaja mirando sus riesgos de compliance y para eso primero tiene que haber reconocido sus obligaciones de compliance. Es una organización que está caminando con una venda en los ojos, digamos que o está mirando para arriba y no está mirando dónde pisa, ¿no? Entonces es muy importante para la sostenibilidad de la organización. Ese es un primer beneficio, ¿no? Un segundo beneficio es el alineamiento de la cultura organizacional. Compliance
compliance no es antisoborno, compliance no es solamente lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Compliance, digamos, no es solamente corrupción. Compliance también tiene que ver con todas las obligaciones de cumplimiento que tiene una organización y además la proactividad en buscar, en asegurar que estas obligaciones, primero reconocer las obligaciones y en segundo lugar asegurar que éstas se implementen, se cumplan y gestionar los riesgos del no cumplimiento, ¿no? Entonces, en esta gestión de riesgos está la prevención justamente para evitar que desde que me cierren la fábrica hasta que yo tenga una multa millonaria o que me generen un daño en la reputación que sea irreparable, ¿no? Creo que casos existen muchísimos en nuestros países y creo que hace falta solamente hacer una búsqueda en Google, ¿no? Sobre temas de compliance, sobre temas de reputación, ¿no? Para poder encontrar casuística al respecto. Entonces yo creo que es proteger la sostenibilidad de la organización. Ese es el principal beneficio del compliance y por eso es que el compliance tiene que estar alineado al negocio y tiene que ser un soporte y un habilitador para el negocio, entendiendo que el negocio no es lo que va a suceder de aquí a 10 meses, sino lo que va a ir sucediendo a lo largo del tiempo, tanto tiempo como esa organización permanezca vigente y para eso necesita generar esta sostenibilidad. El compliance nos ayuda a mirar a nuestras partes interesadas, reconocer sus necesidades y sus expectativas y trabajar con estas necesidades y expectativas para asegurarnos vigencia y permanencia, sostenibilidad, ¿no? Maynor, adelante, por favor. Para finalizar nuestra sección de preguntas y respuestas, la última pregunta dice, ¿en cuál lugar se encuentra ubicada Venezuela entre los países con mayor falla de gobernanza? No pude observar en el cuadro que presentó. Muchas gracias por la ponencia. Mis saludos desde Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias por los saludos. Bueno, Venezuela se encuentra dentro de los dos peores países de Latinoamérica. Permítame un segundito, por favor, porque yo lo que quiero es dirigirme aquí. ¿No? No tengo el número, pero es muy fácil verlo a través es muy fácil verlo a través de internet, pero yo sí quería mostrarte esto, ¿no? Mira, en Latinoamérica nosotros tenemos dos países que se encuentran marcados por aquí, ¿no? Debe estar entre alrededor de 9 puntos y 19 puntos. Por acá debe estar Venezuela. Mira. ¿No? Y bueno, también tenemos aquí este tema en Centroamérica y vemos que está muy parecido a algunos países africanos, ¿no? Entonces, esa es la situación. No te puedo dar el número exacto ahorita, no lo tengo a la mano, pero es muy fácil de buscarlo. Como te digo, si pones Estudio de Transparencia Internacional 2025, Ranking Venezuela, te va a salir. Así es que es muy simple de buscarlo. Te pediría disculpas y que por favor si lo puedes buscar el número exacto porque no me lo sé. Y saludos de vuelta a nuestro compañero que se une desde Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias, Maynor. Muchas gracias por las respuestas y por compartir sus conocimientos con nosotros. Antes de concluir esta sesión, nos gustaría invitar a nuestro panelista a compartir unas palabras finales o un mensaje de cierre para todos los participantes que nos han acompañado el día de hoy. Muchas gracias, Maynor, ¿no? Yo creo que me quedo con esta frase que nos da consecuencia no solo a las organizaciones, pero a las personas para actuar en todos nuestros ámbitos, ¿no? Porque uno es persona cuando está trabajando y ocupa un puesto de jefatura, de analista o de gerente o de funcionario público, uno es una persona y cuando va a su casa, abraza a sus hijos o a sus padres, sigue siendo la misma persona y sigue teniendo el mismo cerebro. Entonces yo me quedo con esto que les comenté al final, que básicamente lo que siempre vamos a buscar en compliance es generar una secuencia, generar una acción, una forma de ser consecuente, ¿no? El asegurarnos de tener personas y de ser las personas, porque no es solamente asegurarme que la empresa lo haga, es ser yo primero, como ciudadano, como funcionario público, como un funcionario de una empresa privada, o etcétera, incluso como estudiante de primaria, secundaria, ¿no? Y en cualquier ámbito de mi vida, porque un ser humano tiene muchos ámbitos, el profesional es uno,
No se olviden nunca de que esta es la línea que nos va a llevar a asegurar una cultura ética, una cultura de integridad y compliance en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Acuérdense de hacer lo correcto, pero además de manera correcta y siempre por los motivos correctos, ¿no? Y hagamos que con este pequeño cambio y cada quien contribuyendo, nuestros países también puedan mejorar. Sí, muchísimas gracias, Minor, y muchísimas gracias a todos por escucharme. En nombre de todo el equipo PSB, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestra panelista Lorena Samaniego por compartirnos un poco sobre su experiencia, conocimiento y por su valiosa participación. Agradecemos también a cada uno de ustedes por acompañarnos durante esta sesión. Esperamos que los conocimientos y experiencias compartidos hoy les resulten de gran utilidad en sus actividades profesionales y les permitan seguir fortaleciendo sus competencias en esta área. Gracias por confiar en PSB como su aliado en el desarrollo de competencias profesionales y la promoción de la excelencia en estándares internacionales. Los invitamos a mantenerse atentos a nuestros próximos webinars, cursos y actividades de capacitación. Será un placer volver a contar con su participación. Muchas gracias nuevamente por su tiempo. Les deseamos una excelente jornada y esperamos verlos nuevamente. Hasta pronto.